A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Ya se encuentra con nosotros Miguel Zamora, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE. Miguel, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, José. Muchas gracias por la invitación. Y como hemos venido comentando en el bloque anterior y hace unos instantes, el Instituto Peruano de Economía, IPE, ha presentado esta semana el índice de competitividad regional INCORE 2025, ¿no? Y es una información valiosa para la toma de decisiones públicas y privadas, porque ahí se puede encontrar un diseño de mejores políticas públicas que contribuyan al crecimiento sostenido y a la mejora de bienestar en las regiones. Por eso que hemos querido nosotros en esta parte del programa tocarlo, y vamos a seguir tocándolo porque, como bien conversaba hace unos instantes antes de iniciar la entrevista con Miguel Zamora, este INCORE, este índice de competitividad regional, puede establecerse de distintos ángulos, región por región, pilar por pilar, sector por sector, crecimiento, etcétera, etcétera. Tiene un conjunto de variables, pero es un documento valioso para la toma de decisiones. Miguel, en primer lugar, explícanos qué es el INCORE. ¿Qué tal, José? Muchas gracias por la introducción. Sí, de hecho, como mencionabas, el INCORE es un esfuerzo que se realiza desde el Instituto Peruano de Economía y que se realiza por casi ya más de 10 años. Y en este esfuerzo lo que hacemos es poder recoger información para cada una de las 25 regiones en distintos ámbitos que importan para evaluar el desarrollo económico. Y entonces estos ámbitos son 6 principalmente. Uno que llamamos entorno económico, otro que llamamos infraestructura, otro entorno laboral, y luego tenemos algunos más sociales como salud, educación y por último instituciones, ¿no? Y cómo repercuten esto sobre las personas. Y lo que se hace es que para todas las regiones poder compilar información en cada uno de estos ámbitos y poder ponderarlo de tal manera que se pueda hacer una evaluación de qué regiones cuentan con una mejor competitividad respecto a otras. ¿Y a qué me refiero con competitividad? Y eso es algo muy importante. Cuando hablamos de competitividad nos referimos a las capacidades, y ya en este caso a nivel regional, de cómo se utilizan los recursos, cómo se gestionan, para que esto pueda promover el desarrollo económico en las distintas regiones, ¿no? Lo cual al final se ve reflejado a nivel nacional. Este tema es sustancial. ¿Cómo cada región aprovecha mejor sus recursos? Y cómo esto se traduce en el bienestar de la población. Esto es central. Pero además, en esto has citado 6 pilares, pero se toma como referencia 42 indicadores. Exacto. Estos 6 pilares están compuestos o subcompuestos de 42 indicadores, lo cual hace un poco como basta el análisis disponible, ¿no? Pero a grandes rasgos lo que podemos encontrar es que en los últimos años, las últimas revisiones, se han podido encontrar algunas regiones que se consolidan en el extremo superior y algunas otras que todavía se encuentran rezagadas en el extremo inferior. Empecemos por eso. ¿Cuáles son las que tienen mejor posición? ¿Cuáles son las que se consolidan en el extremo superior? Y vamos a conversar más adelante cuáles están rezagadas. ¿Cuáles, de una u otra manera, haciendo una evaluación muy somera, cuáles son las razones, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, esta primera foto, lo que podemos encontrar de este INCORE, los resultados de 2025, tenemos que hay 3 regiones que destacan y que se han mantenido en estas posiciones ya durante varios años, que son Moquegua, en primer lugar, en segundo lugar Lima y Callao, y en tercero Arequipa. Y lo que encontramos principalmente, si nos abordamos a Moquegua y a Lima y Callao, es que lo que destaca es el pilar de entorno económico, el dinamismo de la economía en Lima per se por la magnitud que representa es significativa, pero Moquegua incluso ha logrado posicionarse en el primer lugar por el dinamismo que ha tenido su economía en el último tiempo. Y en el último tiempo este dinamismo, como podemos ver, ha sido explicado en buena parte por la contribución de algunos sectores, más específicamente puede ser la minería, ¿no? Entonces, eso es lo que encontramos para Lima y para Moquegua, que había un dinamismo significativo de la economía, se ha ido recuperando luego del choque de la pandemia, que también ha sido significativo, y eso es lo que las posiciona en
dentro de este extremo superior, como decimos. Ahora, y Moquegua ya supera a Lima ya en varios años. Exacto, ya lleva superando a Lima durante algunos años, y eso es algo también a tomar en cuenta, ¿no? Cómo Moquegua ha sabido posicionarse ya en el primer lugar, y no fue de un solo momento, sino que ya los está sosteniendo. ¿En qué pilares son los que reflejan este posicionamiento de Moquegua? Un poco para poder entender más adelante con las que están rezagadas. Exacto. Ahí, como podíamos ver, si analizamos el resultado de Moquegua, tenemos que ha destacado en lo que es entorno económico, que en buena parte está guiado por el dinamismo en lo que ha podido crecer su economía. Ha tenido un avance también significativo en lo que ha sido acceso a billeteras digitales, que es otro punto importante, que muchas regiones también han tenido un avance desde la pandemia. Y también en lo que es materia de educación, el acceso a educación. Tecnología de educación. Tecnología de educación. El acceso a educación, los logros educativos han mostrado un avance en Moquegua, y ese es otro punto a resaltar, que son los que lo ha llevado a estar hoy en día en el primer lugar. Interesante lo último que mencionas, porque hay que destacar, ¿no? Moquegua sí, hace varios años lleva liderazgo en el tema educativo, y no solamente por el tema de infraestructura, sino por el tema de desarrollo de capacidades, y sobre todo también por el aprendizaje de la población en edad escolar y joven. Exacto, y de hecho, como lo conversábamos, entre los distintos pilares, así el dinamismo de la economía, el acceso a mejor educación, se terminan retroalimentando entre ellos. Entonces, un avance o un logro en alguno de los pilares puede verse reflejado en otro de los pilares, y así. Entonces, para poder tener un análisis general, existe de tal manera una retroalimentación entre los distintos pilares. En el caso de Lima, es bueno tocar por qué Lima, o sea, Moquegua lo supera, y por qué Lima está estancada. Por ejemplo, Lima, cuando pensamos en términos de magnitud, representa buena parte de la economía, es casi la tercera parte de la economía nacional, concentra casi la tercera parte de la población ocupada. En términos de magnitud, Lima como economía es importante, y es la que tiene mayores accesos a servicios respecto a otras regiones. Pero en el último tiempo lo que se ha visto es que, en términos económicos, de lo que ha sido la recuperación de la pandemia, Lima lo ha hecho de manera un poco lenta. La actividad económica se ha recuperado de manera lenta, la actividad económica se ha recuperado con algunas disparidades a nivel de sectores, y eso también se refleja en el ámbito laboral. Ha habido un deterioro del ámbito laboral de Lima a partir de la pandemia. Informalidad e ingresos. Informalidad e ingresos. La pandemia dejó un choque, como solemos decir, de un poco mayor de informalidad y un deterioro de los ingresos como consecuencia de esta mayor informalidad, ¿no? Entonces, el recuperarse de esto le ha tomado un poco de tiempo a Lima, y esto como la deja un poco rezagada en la comparativa regional. No quiero dejar de tocar lo que pasa con Arequipa, que también tiene una buena posición y la viene alcanzando en los últimos años. ¿También es muy parecido a lo que ocurre en Moquegua, en Arequipa? En Arequipa, de hecho, también muy similar al caso de Lima, existe dinamismo de muy distintos tipos de actividades, ¿no? Por ejemplo, la minería también es un sector que contribuye bastante. Pero cuando destacamos el caso de Arequipa y que lo termina llevando a este tercer lugar, cercano a Lima y a Moquegua, lo que podemos destacar es el pilar laboral principalmente, sumado a los otros también, ¿no? Pero en el pilar laboral encontramos que Arequipa tiene condiciones adecuadas para los trabajadores, la población se encuentra con un nivel de actividad, ocupación en el mercado laboral significativo. Mejor formalización y mejores ingresos. Exacto. Entonces, y esto, como te decía, no escapa del hecho de que también cuenta con un buen entorno económico. Y es de esta manera que los pilares se retroalimentan entre sí. ¿Y cómo está en el entorno del pilar de educación Arequipa? Arequipa también, muy similar a Moquegua, cuenta con, ahí como mencionas, cuenta con un buen acceso a educación, tiene algunos mejores logros educativos respecto a otras regiones, ¿no? Ahora, antes de pasar a las que están rezagadas o que están más abajo, me gustaría un poco mirar, porque el tema educativo es fundamental, ¿no? Y hemos visto que en los últimos años, cuando uno empieza a revisar INCORE, en el sur del país hay un posicionamiento bastante marcado y un mejoramiento del sistema educativo, ¿no? Por lo menos en cuanto a infraestructura, en cuanto a aprendizaje, en cuanto a capacidad logística. Eso lo vemos
en Moquegua, liderando. Tacna también tiene niveles de un buen posicionamiento. Y Arequipa también. Y Arequipa. O sea, el sur del país destaca en ese pilar, ¿no? Por ejemplo, de hecho, cuando se hace una radiografía considerando el INCORE del sur del país, encontramos algunas disparidades que destacan las que mencionas, como son que la costa sur cuenta con algunas ventajas respecto a otras regiones del sur, más pegadas hacia el lado oriente, ¿no? Entonces, ahí sí, dentro del sur existen algunas disparidades en los resultados, tanto del tema educativo y algunos de los otros pilares. Vamos a quienes están rezagados o quienes han, de una u otra manera, arrojado retrocesos. ¿Qué regiones son? Encontramos principalmente tres, que son de la selva, Loreto y Ucayali, y de la sierra encontramos a Puno. Y muy similar a lo que ocurría en este extremo superior, que las regiones como Lima, Moquegua, Arequipa se mantenían entre las que destacan, estas tres que te comento, que te menciono, son las que como se mantienen por debajo en el ranking. Entonces no es algo no es solo de la foto, de la última foto, sino es algo que ya se viene manteniendo como este retroceso en Loreto, Ucayali y Puno. Entonces ahí la pregunta que surge es como, ¿pero qué está pasando? Cuando lo analizamos pilar por pilar de estos 6 que te mencionaba. Lo que encontramos es que hay un rezago en estas regiones en temas de salud y educación. Por ejemplo, en salud, el acceso a la salud no termina siendo tan bueno como en otras regiones. Existen algunas disparidades que terminan llevando a algunos resultados. Por ejemplo, pensemos en lo que es la incidencia de la anemia y la desnutrición crónica. Estas regiones tienen una alta afectación de esta problemática, ¿no? Y esto es consecuencia de acceso a salud temprana, acceso a una adecuada alimentación y otros factores. Pero lo podemos destacar principalmente. Y eso, como tú mencionas, anemia y desnutrición, que se ve en los primeros años de crecimiento, también se refleja en el resto de servicios de salud. Exacto. Y de hecho, justo ahora que mencionas esto es algo que se trata a muy temprana edad. Claro. Pero en la medida en que no se trata, tiene repercusiones a lo largo del ciclo de vida. Y posteriormente puede terminar afectando los logros educativos en el pilar de educación, el acceso laboral en el pilar laboral y el dinamismo de la economía en el pilar de entorno económico. En el caso de Puno también, ¿cuál es la situación en este momento y este retroceso a qué obedece? ¿También tiene similitudes a lo de las dos regiones que has mencionado en la Amazonía o Puno tiene otro tipo de disparidades? Muy similar a estas que te mencionaba como Loreto, Ucayali, lo de Puno también pasa por el tema de salud y algunos resultados en temas de anemia, de desnutrición, y a eso también le sumaría otro tema, el ámbito educativo. La calidad de la educación se ve un poco afectada por la infraestructura en la que se desarrolla, el acceso a la educación que se ve contrastado por el alcance de algunos logros educativos. Entonces, a Puno también le sumaría en el análisis el componente educativo que ha tenido se ha encontrado rezagado en este último tiempo. En el tema de informalidad, en tema de mejoramiento de ingresos, Puno también, ¿ese es un pilar que está totalmente rezagado? Sí, también. Y eso, como te decía, se encuentra muy vinculado a todo lo que ha sido el entorno económico. Por ejemplo, pensemos en Puno. La recuperación económica de Puno desde la pandemia ha sido un poco lenta. En sus distintos sectores. Por ejemplo, pensemos en turismo. La llegada de turistas a Puno no ha sido como en los niveles antes de la pandemia. El dinamismo de la economía se ha visto un poco afectado. Y el nivel de conflictividad además también los ha afectado. Y eso iba a llegar, exactamente, te lo agradezco. El nivel de conflictividad ha tenido una incidencia sobre la recuperación de la economía y todo esto se ve también reflejado. Ahora, antes siempre veíamos en esta radiografía a regiones altoandinas como el caso de Apurima. Apurima ya veo que en realidad tiene un mayor crecimiento, un mejor posicionamiento. ¿A qué obedece comparativamente o el propio Huancavelica o el propio Pasco, ¿no? ¿A qué obedece esto? Que tiene ya mejor desempeño.
Mira, por ejemplo, el caso de Apurímac es un caso muy particular y creo que ahí podríamos como Sí, enfocarnos un poco más. claro. En el caso de Apurímac, lo que vemos ya a través de un análisis de últimos 10 años, desde 2016 a 2025, tenemos que ocurrió la apertura de las Bambas. Que Y es muy eso, parecido a lo que tú mencionabas hace unos instantes de que ya ve de como Quellaveco. en O sea, si extrapolamos esto, ¿no? si extrapolamos el caso hacia Apurímac, permitió un mejor entorno económico en la región y esto trajo un arrastre hacia otros pilares, como por ejemplo en el ámbito laboral una mayor formalidad laboral, trajo unos mejores ingresos a la región, trajo unos mayores avances en materia de educación. Entonces, ese es un caso también muy particular y que justo en un análisis de últimos 10 años lo que encontramos es que justo Las Bambas inicia operaciones en 2016 y es lo que nos lleva a estos mejores resultados. Y esto en refleja Apurímac. la importancia que tiene el entorno económico y, como ustedes dicen, cómo se diseñan políticas públicas para Favorecer el entorno la cosa. económico. Porque en buena parte el entorno económico termina como determinando muchos Claro. de los otros pilares. Y ahí, José, algo que se me estaba pasando y no quería dejar de mencionar es, para el caso de Lima y muchas de las otras regiones, ha habido un factor que ha tenido o ha cobrado una mayor incidencia en el último tiempo, y más reciente en los últimos años, que es la inseguridad ciudadana y cómo se gestiona esta. Por ejemplo, si bien te decía que Lima ha tenido una lenta recuperación de la economía, una lenta recuperación del ámbito laboral por una mayor informalidad, también Lima se ha visto afectado por una mayor tasa de victimización. Esto se refleja principalmente en la inseguridad ciudadana. Entonces, esta problemática de inseguridad ciudadana ha hecho que Lima no pueda avanzar como se quisiera, ¿no? Y este mismo hecho que ocurre en Lima, la inseguridad ciudadana, que es un tema neurálgico, es un tema que preocupa a todo el país, también tiene una afectación para las regiones que están ubicadas en el norte del país, o donde hay bastante incidencia. De hecho, del análisis desagregado, lo que encontramos es que si bien Lima ha sido la más afectada en temas de inseguridad ciudadana, y es lo que no le ha permitido como avanzar, y lo mantiene rezagada en este primer lugar respecto a Moquegua, en distintas regiones del país, lo que es tema de victimización, afectación por hechos delictivos, ha crecido en gran medida, ¿no? Y incluso en las que puede incluso no haber tenido grandes avances, no ha habido mejoras. Entonces hay dos formas de verlo, ¿no? La gran mayoría ha tenido como un deterioro en tema de inseguridad ciudadana y las que no han tenido como un deterioro significativo no han tenido avances. En el caso de Pasco, veo una cifra, un detalle bastante importante, ¿no? Pasco ha reducido también la desnutrición crónica y anemia, ¿no? Y esto lo ubica en una mejor posición que otras, ¿no? Exacto, por ejemplo, así como te comentaba que para el caso de Apurímac ha habido un desarrollo importante en lo que ha sido entorno económico. Por ejemplo, para el caso de Pasco ha habido avances significativos en anemia y desnutrición, y eso es un punto en el cual ha habido un avance, y ese es un avance que le ha permitido como tener un avance en todo este posicionamiento regional, ¿no? Entonces, en este análisis de últimos 10 años, como te comentaba, son dos puntos muy importantes a destacar, casos como Pasco o Apurímac. El caso de Tumbes, que arroja resultados nada agradables, ¿no? Sí, de hecho, cuando persistimos con este análisis de últimos 10 años, encontramos que Tumbes, en estos últimos 10 años, es la región que más ha retrocedido, la que más en todo el posicionamiento se ha visto rezagada. Y cuando vemos o analizamos pilar por pilar, encontramos que el tema de educación y el tema de instituciones, que en buena parte está determinado por cómo gestionan nuestras autoridades, de cómo se impulsan proyectos de inversión pública que tengan impacto, no ha tenido avances. Y cuando hablamos del tema de institucionalidad, ¿cuánto pesa el tema de la corrupción? Es un punto no menor, Por ejemplo, en el tema de instituciones tenemos distintos indicadores para analizarlo. ¿Ya?
en el cual, por ejemplo, el tema de corrupción es uno de ellos, pues, ¿no? Y la confianza en las autoridades. Pero, por ejemplo, también podríamos destacar algunos otros. Ahí, en este componente institucional, se ha incluido la afectación de hechos delictivos, que, como te decía, es lo que representaría la inseguridad ciudadana, que es un punto que ha cobrado más relevancia en los últimos años para todas las regiones en general, ¿no? Ahora, cuando mencionaban ustedes que esto permite, esta INCORE permite justamente tener una herramienta para aplicar mejores políticas públicas, mejor nivel que permitan un desarrollo sostenible en cada región. El tema de infraestructura, ¿cuánto pesa ahí? Ustedes es uno de los pilares que ustedes también analizan, ¿no? Pero lo que vimos, por ejemplo, la semana pasada analizaba con María Alejandra Ormeño el tema de la educación, la infraestructura educativa en nuestro país es muy preocupante, o sea, es un caos en realidad. Entonces, ¿cuánto pesa esto para esta medición, para este INCORE? ¿Cómo este es un pilar? Es un pilar, es uno de los pilares que considera el INCORE, y de hecho es muy importante porque cuando uno analiza en temas de infraestructura podemos pensar en el acceso que se tiene a redes de internet, Claro, que ha cobrado una mayor relevancia en el último tiempo. Podemos pensar en cómo se llama la infraestructura de transporte que permite agilizar el dinamismo de la economía. Por ejemplo, pensemos en transporte terrestre, transporte aéreo. Y también podemos pensar en infraestructura, por ejemplo, lo que nos permite tener proyectos de saneamiento, que es otro punto muy importante. Entonces, este componente de infraestructura cuenta con diferentes aristas, es diversificado y de hecho es muy importante porque tiene un vínculo muy cercano a todo lo que es entorno económico. El acceso a una buena infraestructura, ya sea de transporte, ya sea de telecomunicaciones, pensando en el Internet, termina teniendo una incidencia muy significativa sobre lo que es el entorno económico para una región. Me preguntan hace unos instantes por Cajamarca. ¿Cómo se sitúa Cajamarca? ¿Por qué me lo preguntan los oyentes, los televidentes? Porque Cajamarca, cuando uno empieza a mirar situación de pobreza y pobreza extrema, es la región que más, digamos, menos ha crecido, tiene mayor incidencia de pobreza extrema. ¿Cómo se ubica en este indicador de competitividad regional Cajamarca? ¿Ha crecido? ¿Ha bajado? ¿Cuál es la situación que presenta Cajamarca? Cajamarca, de hecho, el caso de Cajamarca es muy particular porque muy similar a la gran mayoría de regiones, ha tenido alguna afectación en temas de inseguridad ciudadana. Luego también en el desarrollo, en temas de instituciones, el desarrollo de proyectos no ha tenido un gran impacto. Y si vamos principalmente por el lado de entorno económico, Cajamarca tiene la particularidad de que se puede hacer este símil que veníamos haciendo de Moquegua para Quellaveco, Apurímac para Las Bambas, y para el caso de Cajamarca no ha tenido como el desarrollo de un megaproyecto. A pesar de tener una cartera... A pesar de tener una cartera muy significativa, y cuando vemos la cartera minera de todo el país, es la que tiene mayor cantidad de proyectos con un mayor compromiso de inversión. Y pese a eso, como que no se podría hacer este símil, porque en el último tiempo no ha habido un proyecto que te pueda como impulsar o posicionar mejor en el ranking, como estos casos que hemos mencionado. Interesante, porque Cajamarca en las últimas 2 décadas no ha desarrollado proyectos o megaproyectos de interés. Sobre todo de gran envergadura, que es lo que termina teniendo un impacto significativo, porque cuando encontramos proyectos como de corte más pequeño, más atomizado, el impacto termina siendo menor. Y sobre todo Cajamarca tiene altas ventajas comparativas en sectores como la minería. Muy bien, Miguel, yo te agradezco, con el compromiso de ir desagregándolo pilar por pilar, porque es interesante para ver cómo se ubican, cómo se posicionan las regiones, ¿no? Interesante, sinceramente, este índice de competitividad regional que presentan año a año. 10 años que ya presenta el IPE. Exacto, 10 años que ya venimos con este esfuerzo continuo en el cual se trata como de entender los resultados en términos de desarrollo económico de cada una de las regiones, porque sí consideramos que no basta solo como poder entender la economía a grandes rasgos como país, sino entender qué está ocurriendo en cada una de las regiones y en distintos ámbitos.
Y esta es una herramienta valiosa, es un ABC para poder entender en qué situación se encuentra cada región y en qué situación se encuentra el país. ¿Y qué margen de acción se tiene desde autoridades, ciudadanía, para poder mejorar aspectos muy específicos? Miguel, ha sido como siempre un gusto tenerte acá. Nos ha quedado el tiempo corto con el compromiso de seguir desagregando, desarrollando este índice de competitividad regional en los distintos programas en RCR. Muy agradecido, Miguel. Muchas gracias, José, a ti. Estaba con nosotros Miguel Zamora, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.